Buenas, mi nombre es Juan Rafael Santos Minaya, matrícula 908621, asignatura Lengua Española. Estaré trabajando con el tercer parcial presentado a Damaris Santos Francisco. Los temas que estaré trabajando en la asignatura fueron organización y elaboración del mensaje, el placer de la escritura y la lectura, la redacción, las habilidades para la comunicación oral, comunicación estratégica, propiedades textuales, el ensayo, el informe y finalmente el currículum. Organización y elaboración del mensaje. En este capítulo nos enseña las estrategias para el planteamiento, elaboración y organización de las ideas para presentar un mensaje que tenga un orden lógico y contextual. Esto lo podemos lograr mediante las técnicas de formulación de preguntas sobre el tema que estemos desarrollando. Si esas respuestas cumplen con un planteamiento lógico y contextual, estaremos desarrollando una buena redacción. Algo que debemos tener siempre en consideración es el dominio del tema tratado, es decir, tener un estudio a fondo para que las ideas planteadas sean lo más concisas y puntuales posible. Ya que el tema central debe ser claro desde un principio, también debemos saber a qué público nos estamos enfocando a la hora de redactar. Para que la información tenga un verdadero impacto en el receptor y su finalidad sea un éxito. El placer de la escritura y la lectura. Describir. Describir es explicar de la manera detallada y ordenada cómo es una cosa, una persona o un lugar para ofrecer una imagen, una idea o una idea completa de ellos. El resumen. El resumen es un texto que se construye a partir de otro, de las ideas principales o parte de un asunto o materia. El párrafo. El párrafo es la unidad comunicativa formada por un conjunto de oraciones secuenciales que trata un mismo tema. La redacción. Redactar es expresar por medio de un contexto cosas sucedidas, acordadas o pensadas, así como deseos, vivencias, sentimientos o pensamientos. A la hora de redactar debemos tomar en cuenta que la expresión escrita sea sencilla, clara, precisa y original. La planificación, por tanto, es la primera fase de la escritura en que el autor toma decisiones sobre el futuro y lo esboza. Esta fase sirve para tres propósitos: formular objetivos, generar ideas y organizarlas. Habilidades para la comunicación oral. La comunicación oral es la habilidad de elaborar, enviar y recibir información a través de la palabra hablada. La capacidad de comunicarnos oralmente de manera clara y asertiva marca sin duda la forma como nos interrelacionamos, promovemos acuerdos y resolvemos diferencias. La comunicación oral se establece entre dos o más personas, tiene como medio de la transmisión el habla. A través de este tipo de comunicación nos permite transmitirle a las personas con las que hablamos una información, ideas, sentimientos, emociones, actitudes, etc. En la comunicación oral se resalta una serie de habilidades, entre ellas vemos los visuales, vocales y verbales. Teniendo en cuenta estos elementos, vamos a clarificar nuestro mensaje. La comunicación verbal. Las habilidades verbales se refieren al desarrollo y al uso que damos al lenguaje, con visión, generación de ideas, organización de ideas, dominio del tema y vocabulario. Estructura del discurso oral. Introducción, desarrollo y conclusión. La
Comunicación oral estratégica. Es generalmente utilizada en público y al mismo tiempo es formalizada. Se prepara y elabora antes de llevar a cabo la interacción para cumplir con los estatus establecidos. La comunicación oral estratégica está compuesta por estructura y su forma. La estructura incluye tres partes fundamentales: la planeación, organización y la interacción. Planeación es una etapa de presentación, es adentrarnos al tema en pensamientos y reflexiones para reconocer los propósitos. De esta manera determinar con precisión el efecto que damos lograr al receptor. En todos los procesos de planeación se distinguen dos fases: la preparación del plan y su elaboración. Organización se desarrolla en base al mensaje, donde seleccionamos el tema y organizamos las ideas. La interacción. Esta hace referencia al proceso de comunicación vivido en ese momento. Propiedades textuales. Estas son coherencia, cohesión y adecuación. ¿Qué es un texto? Conjunto de enunciados que conforman la unidad máxima de comunicación. Coherencia. El texto constituye una unidad semántica establecida. Selecciona y ordena la información más interesante. Cohesión. Entre los enunciados que forman el texto establece una conexión lógica mediante ciertos mecanismos lingüísticos. Algunas cualidades son elipsis, conectores y diesis. La adecuación. El texto se adapta a la situación comunicativa. El ensayo. Es un escrito relativamente breve en el que se desarrollan ideas en base a un argumento, a modo de análisis, interpretación o evaluación sobre un tema. Resulta un aborde subjetivo, aunque riguroso en cuanto a la calidad o veracidad de la información. El informe es un documento que tiene como fin poder comunicar un conjunto de información recorrida y previamente analizada según determinados criterios. El informe, por tanto, recoge información y hechos verificados y analizado por su autor. El currículum es la relación de datos biográficos, académicos y laborales que se aporta al optar a un trabajo. Es un documento digital o físico. Tiene como fin mostrar un resumen de nuestra carrera profesional y académica. Y debemos hacerlo dibujando un perfil suficientemente atractivo y concreto en la mente de los responsables del proceso de contratación. Muchas gracias.